Gracias por la presentación. Es un honor estar aquí y, y aprecio la invitación. Yo generalmente hablo ante un público científico, así que es un reto tener que volver a algo más tangible y no perdernos en detalles. Por supuesto, si tengo que repetir algo, levanten la mano y no duden en hacerme una pregunta. A mí me gustaría empezar hablando de la visión holística o reduccionista. Reducir un problema a los elementos más pequeños posibles, eso es el reduccionismo, como por ejemplo la estructura de un átomo, y comprender, digamos, la profundidad. Pero la idea de reduccionismo propuesto por René Descartes en su momento, en el siglo XVII, él dijo que había que reducir los problemas a la unidad más pequeña posible, más básica, para luego poder comprender la totalidad. Por lo tanto, el reduccionismo es una manera de comprender una visión holística de lo que sea. Así que yo diría que necesitamos ambos enfoques, el reduccionista y el holístico, para que todas las cosas puedan estar nuevamente en perspectiva. Y la mecánica del coche, bueno, quizás alguien sea un experto en electrónica diga, y no me importa la presión de los neumáticos o cómo funcionan las bujías. Bueno, cada uno tiene razón, pero si queremos comprender por qué funciona un coche, tenemos que comprender la totalidad de los mecanismos o del mecanismo. Por eso yo quisiera ahora embarcarles en un viaje para comprender algunos detalles reduccionistas que quizás puedan explicar mejor desde un punto de vista científico empírico lo que significa una pérdida de visión o que el estrés tiene una influencia en nuestros ojos y concretamente qué podemos hacer con los conocimientos científicos de que disponemos para poder ayudar a los pacientes a mejorar tanto su visión como su estado mental también. Así que los temas que quiero abordar hoy tienen que ver con la tensión, como Esther presentó en su charla antes, pero también hablar de enfoques modernos de todas las funciones cerebrales y todos los procesos visuales que permiten mejorar la visión. Y como científico, y sobre todo porque yo estudié psicología, por tanto yo estudié la ciencia del cerebro y la psicología y no soy oftalmólogo, puedo hablar también de temas holísticos y no me quedo pegado a algunos detalles reduccionistas. Como introducción quisiera recordar que la visión no tiene que ver únicamente con los ojos, sino que es algo que tiene que ver sobre todo con el cerebro. Es como el micrófono. Si este fuese el ojo, si mi micrófono no funcionara, no me podrían escuchar. Pero si no tenemos la transmisión, el amplificador y un equipo de técnicos que lo está gestionando, pues ¿para qué si un micrófono si todo el resto no funciona? Y la pérdida de la visión puede tener muchas causas que están relacionadas con patologías específicas, claro. Y todo depende de dónde ocurre el daño. Si ocurre, por ejemplo, en el nervio óptico o en el ojo, tendremos varios tipos de pérdidas visuales. Y también puede haber un problema a nivel cerebral, es decir, en la autopista, entre comillas, que envía las señales del ojo al cerebro para que pueda ser procesado. Y luego tenemos una visión consciente o conciencia de la visión, o cuando se destruye el amplificador en caso de derrame o de apoplejía, por ejemplo. Entonces, a lo largo de esta trayectoria, en cualquier momento, la visión puede verse deteriorada debido a varios mecanismos. Y como saben ustedes, hay muchas enfermedades oculares y claro, todos son
especialistas, así que no voy a hacer aquí una charla, pero prácticamente un 20% de las personas de más de 65 años pueden tener un problema de visión. Yo creo que el alcance del problema, no sé, es obvio, ¿no? Queda patente. Claro, yo estoy aquí, digamos, intentando convencer a gente que ya está convencida, pero bueno, si escuchamos, por ejemplo, a los oftalmólogos, nos dicen que cuando hay una pérdida de visión, hay una parte de la visión que está ciega y quizás otra parte que sigue viendo. Entonces, el desempeño visual está determinado por ese concepto de sano o enfermo. Y, por ejemplo, si vemos una zona oscura en el campo visual, como indica esta imagen, según el concepto tradicional, tenemos una visión, digamos, que ve y otra que está ciega. Pero nosotros proponemos que la visión no sea juzgada como ciega o que se ve, sino que hay varias tonalidades de gris, y saben ustedes que son muy variables estas tonalidades. Pues es un tema muy interesante para nosotros, porque esas son zonas que funcionan parcialmente, y cuando funcionan parcialmente, entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo para mejorar la visión de esas zonas que ven parcialmente? O podemos preguntarnos si el negro es totalmente ciego o si hay visión detrás de esa cortina oscura, y si podemos abrir la cortina para ver qué ocurre detrás. Entonces, ¿cuándo vamos al hospital? ¿Vamos al hospital cuando estamos sanos? No, para nada. ¿Vamos al hospital cuando estamos muertos? Pues tampoco. Vamos al hospital cuando estamos enfermos, y lo que estoy diciendo es que el problema no es ciego o no ciego, sino cuál es la visión residual que sigue teniendo un paciente y cómo podemos, digamos, comprender esto y mejorar algo. Aquí un diagrama del campo visual que hemos hecho con un test informático que hemos desarrollado, y ven que hay zonas negras, grises y blancas, y esas zonas grises son las que son nuestro objetivo médico, nuestro target, donde algunas células nerviosas han sobrevivido y otras no han podido sobrevivir a la enfermedad. Algunas células están activas y otras están inactivas o desactivadas. Nosotros, basándonos en la investigación que hemos efectuado en los laboratorios, y llevo 40 años trabajando en este sector, analizando los mecanismos de pérdida visual y de recuperación visual, creemos que hay, digamos, pues neuronas que no funcionan porque son hipometabólicas, es decir, que el metabolismo de la neurona no funciona bien, no hay bastante oxígeno ni energía, y pueden estar ahí durante tiempo. Es como un paciente en cuidados intensivos, quizás puede sobrevivir durante mucho tiempo, pero no está ni sano ni curado, ni enfermo del todo. Entonces tenemos que encontrar maneras de mejorar la visión, pero no significa que regeneremos las células o que vuelvan a crecer y desarrollarse. El reto de nuestro cometido es activar células inactivas, es decir, despertar esas células que están como dormidas, que están en un modo, digamos, hipoactivo. Y bueno, pues tenemos que ver cómo pueden volver a funcionar. Así pues, una de las observaciones que desencadenó mi investigación, yo empecé a trabajar en un laboratorio, y yo pues empecé a analizar a un pintor que tuvo un derrame o un ataque cerebral, y 2 meses después se hizo un autorretrato y podemos ver parte de la cara del hombre, y después de 5 meses podéis ver que la imagen de lo que él podía ver mejoró. 6 meses, 8 meses. Por tanto, hubo una recuperación bastante importante sin ningún tratamiento específico. Fue una recuperación espontánea, es decir, que el paciente se recuperó espontáneamente, pero luego alcanzó un cierto límite, un umbral.
Entonces, cuando hablamos de la visión, no podemos concentrarnos en lo que no existe. Tenemos que estudiar en detalle lo que sigue existiendo, lo que sigue estando ahí. ¿Dónde están las células inactivas? ¿Cómo podemos mejorarlas? ¿Qué podemos hacer para que vuelvan a funcionar? ¿Y por qué están inactivas? Porque no siguen funcionando. Estas neuronas silenciosas pueden ser descritas a través de una explicación biológica. Esta es una versión simplificada. Una neurona que envía señales visuales del ojo a través del nervio óptico hasta el cerebro lo hace con un impulso eléctrico, o bueno, debería decir varios impulsos, el potencial activo. Entonces, cuando hay un estímulo visual, la neurona puede enviar esto. Y para que la máquina funcione como el motor de un Ferrari, pues tenemos que la electricidad llegue al motor, pero también necesitamos carburante, gasolina. Por tanto, el carburante tiene que llegar al motor para que haya una pequeña explosión y para que el motor empiece a funcionar. Y luego tenemos también el tubo de digamos, el tubo de escape. Y lo que ocurre es que las neuronas silenciosas existen porque las células que están expuestas a hormonas de estrés a largo plazo, digamos, o una contaminación, pues reduce el funcionamiento de estas neuronas, pero no las mata, es decir, que dejan de funcionar, pero no mueren. Entonces nosotros pensamos que el mecanismo biológico, ¿por qué el estrés afecta a las funciones neuronales? Es porque hay una falta de suministro sanguíneo que provoca un estrés mental, desencadenado por el estrés mental. Ahí es donde la mente se une a la biología, o mejor dicho, la biología establece una conexión con la mente, es decir, están muy interconectados. Es decir, la falta de flujo sanguíneo, por ejemplo, un vaso sanguíneo que sería como un tubo de escape del motor, pues eso es lo que provoca el estrés mental. Entonces, si se estimula estas neuronas supervivientes, pues gracias a un estímulo eléctrico, con una especie de ensayo o una formación, pues entonces podemos reducir los efectos negativos del estrés a largo plazo. Si meditamos, también le damos al sistema la capacidad de relajarse. El estrés es una de las principales causas de la pérdida de la visión o de falta de recuperación visual. Por tanto, la idea es normalizar el flujo sanguíneo para volver a activar estas células que están durmiendo. Células durmientes. Yo cuando empecé mi carrera en las neurociencias, yo soy psicólogo y también científico cerebral, o estudié el cerebro, y yo hice mi doctorado en Estados Unidos sobre esto, y me enamoré del sistema visual cuando pasé a la MIT. Me di cuenta de que es un modelo fantástico para comprender cómo el cerebro puede recuperarse también. Y desde entonces yo estoy obsesionado con el tema de la visión. Bueno, esto parece negativo, digamos, no voy a decir obsesionado. Descubrí el amor por la visión. Esto es mucho más positivo. Y de este modo pudimos encontrar cuáles son estos mecanismos. Y me gustaría empezar este viaje con una historia que empezó en la India. Cuando yo fui a un curso ayurvédico, y ahí pues conocí a varios médicos ayurvédicos y le pedí a uno de ellos, a ver, existe una indicación en la medicina india tradicional que se llama Ayurveda, que el estrés puede provocar enfermedades oculares. Bueno, lo voy a mirar, me dijo el doctor, y cuando volvió, él se había leído un libro de Ayurveda de hace 3000 años y dice, sí, hay una indicación
que dice que el estrés tiene mucho que ver. Él estudió este libro y encontró un párrafo en sánscrito. Bueno, él de hecho sabe leer el sánscrito, que es el idioma antiguo de la India, y lo voy a traducir para todos. Y él descubrió que hay 18 causas de problemas visuales, de causas que pueden provocar la pérdida de la visión. Esas son mentales, y aparecen en rojo, como por ejemplo el hecho de dormir durante el día, despertarse por la noche, llorar de manera continua, digamos el enfado excesivo, el duelo, el dolor, el estrés, el cansancio físico y mental, y el no poder esconder o ocultar sus emociones. Y esto ya ocurría hace 3000 años. Bueno, estos conocimientos se han perdido, pero yo creo que hay muchas personas que en su práctica clínica han podido observar que el estrés y la visión están relacionados. Entonces, gracias a esto, la gente se está dando cuenta de que esos conocimientos son interesantes y cada vez tienen más atención por parte de la comunidad científica, desde un punto de vista científico. Puedo hablar del trabajo de Joseph Flammer en Basilea. Él era el jefe de la clínica ocular. Se dio cuenta de que un paciente que tenía glaucoma pues presentaba algunas características, algunos síntomas, por ejemplo las manos y los pies fríos, es ser compulsivo. Es decir, tenemos que hacer las cosas de manera perfecta y de una cierta manera. Tensión en la nuca y en la cabeza. No sentir la sed. Una persona que bebe muy poquito y puede ser también, por ejemplo, migrañas o problemas que son bastante delgadas, tienen la piel pálida, y los pacientes que son así, realmente el 70% son mujeres y un 30% son hombres. Pero bueno, no se preocupen, no es que si son así vayan a tener una pérdida visual, no, hace que son ustedes más vulnerables quizás, personas que tienen acúfenos también. Entonces, basándonos en los estudios del profesor Flammer, llegamos a la conclusión de que no se debe únicamente a una desregulación vascular, es decir, una falta de suministro vascular, sino que es el estrés lo que conlleva la desregulación vascular y los problemas de suministro vascular. Entonces, la secuencia es estrés, desregulación vascular, demasiado poco oxígeno y las neuronas pues se quedan como inactivas o durmientes, y eso puede ocurrir con el paso del tiempo. A ver, ¿cuáles son algunas de las causas psicológicas del estrés? Ya hemos oído algunas en la charla anterior. Lo que yo observo en mis pacientes, y es típico en el 70% o más de los pacientes, pues demasiado estrés en su vida diaria, personas ambiciosas y demasiado perfeccionistas, personas que se preocupan demasiado, que sacrifican sus propias necesidades para ayudar a otras personas. Los llamamos los ángeles. Falta de confianza en uno mismo y de autoestima. Generalmente son personas que se sienten culpables porque no pueden cumplir con sus expectativas, que tienen miedo de fracasar también. El 70% de nuestros pacientes, diría yo, tanto hombres como mujeres, son estos ángeles de los que he hablado. Personalidad del ángel, donde siempre piensan primero en los deberes, no en el disfrutar de la vida. Tienen que ser perfectos, tienen miedo al fracaso. Y bueno, estos pacientes que son como ángeles, pero nosotros decimos que los ángeles, bueno, pertenecen al cielo, los diablos pertenecen al infierno, pero nosotros estamos aquí en la tierra. Así que yo lo que le digo
mis pacientes, bueno, si tú eres un ángel y siempre estás ayudando a los demás y quieres ser perfecto y siempre tienes que hacer las cosas como tú quieres, ¿por qué no te lo pasas bien? Es decir, coge al diablito de la mano como un niño, el diablillo con los cuernos y la colita, pues bueno, es bueno hacerse amigo de su diablito. Es una imagen que funciona muy bien. Es un ejemplo, digamos, bueno, y otro ejemplo. Sabes que Jesús se murió en la cruz, ¿no? Crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Porque intentó salvar el mundo de sus pecados. Sí, sí, exacto. Pues por eso murió en la cruz. Y tú no tienes que hacer lo mismo que él. No hagas lo mismo que Jesús. Eso, pues, tiene su sentido, ¿no? Estamos en la tierra, así que hay que disfrutar de la vida, también hay que saber afirmar lo que pensamos, disfrutar de la vida y también algunos factores del estilo de vida que pueden ser críticos. Y el no beber bastante también es un problema. Así que nosotros recomendamos a nuestros pacientes que beban al menos 2 litros de agua. Y les decimos que, bueno, que tengan ahí la botella y que vayan bebiendo poco a poco, un sorbito cada vez. También una dieta sana, irse a dormir, digamos, siempre a la misma hora. Yoga y también el yoga de los ojos. Y también evitar la presión de la almohada, porque, bueno, tenemos que tener cuidado, porque claro, si nosotros pisamos, por ejemplo, la manguera, pues no habrá bastante presión de agua. Pues lo mismo ocurre con las almohadas. Lo que funciona muy bien es el Ginkgo biloba, que es muy bueno, que mejora el flujo sanguíneo. La recomendación es 2% 20 miligramos al día, pero consulten a su médico, porque si están tomando medicamentos, pues quizás haya efectos secundarios. Y luego lo que llamamos la terapia de microestimulación, y también les enseñamos a nuestros pacientes a hacer yoga de los ojos, yoga ocular y meditación. Yo cuando entré en el campo de las ciencias, pues yo ya estaba convencido de que la meditación es muy buena para nuestras vidas, pero no estaba convencido de que entrar en la ciencia de la meditación sería una buena base para que me creyeran como científico, porque hay gente que piensa en la meditación, cualquier cosa. Mi primera publicación fue sobre meditación y ahora, 40 años más tarde, vuelvo a la meditación. Un círculo, porque ahora comprendo la base científica de la relajación y del efecto que puede tener para reducir el estrés y la tensión. Así que el estrés es inducido en gran parte por una mala comunicación por parte de los médicos. Los oftalmólogos no tienen tiempo, no están formados, no lo saben, pero los pacientes, cuando el doctor les dice, bueno, tomes esas gotas y no se quedará ciego, pues el paciente no se acordará exactamente de las palabras del médico, pero tendrá una reacción emocional. Y esa reacción es, me voy a quedar ciego. Quizás el médico no haya dicho eso exactamente. Algunos sí, pero otros no. Pero ellos piensan, me voy a quedar ciego. Y si son personas compulsivas, pues entonces van a pensarlo 100 veces al día. Será una fuente constante de estrés que, digamos, libera el cerebro. Las hormonas liberan ese estrés y estamos contaminando nuestro sistema vascular. El cuerpo y la mente no están previstos para un estrés continuo. Es decir, la respuesta es correr cuando vemos al león y eso nos da la energía para, digamos, escapar. Eso es una de las principales fuentes de estrés. Y el estrés puede inducir un círculo vicioso que empieza por el evento que provoca el estrés, es decir, yo veo al león, bueno, no estamos hablando aquí de leones, pero alguien se ha enfadado conmigo, me han tratado de manera injusta, tengo problemas financieros. Ese es el elemento, digamos, desencadenante.
es lo que dispara el estrés. Y cómo reacciono, pues es algo muy subjetivo y eso depende de mi personalidad. ¿Cómo puedo gestionar yo el estrés? Soy una persona resiliente al estrés, puedo, digamos, enfrentarme a este estrés o pienso me voy a morir pronto, me voy a quedar ciego, voy a depender de los demás. Una respuesta emocional que luego conlleva una respuesta biológica en las células de la retina y de todo el cuerpo, porque la medicina somática, por ejemplo, funciona sobre la comprensión de que el estrés puede disminuir las funciones de todos los órganos de nuestro cuerpo. Así que la reacción celular es el liberar estas hormonas del estrés y el resultado es un flujo sanguíneo desregulado. Y esto puede conllevar patologías en función de nuestros genes, es decir, nuestra sensibilidad genética o disposición genética. Pues el estrés puede afectar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro sistema gastrointestinal o cualquier otro órgano. Pero, ¿cuál será el órgano que será, digamos, tocado primero? Depende de la genética. Si entonces tenemos una patología, vamos a ver al oftalmólogo y estamos muy tensos, muy estresados y el doctor dice, oh, yo veo aquí en el centro de su pupila y parece que el nervio óptico está muerto. Dios mío, piensa el paciente, ¿qué voy a hacer? Pero lo que no dice el doctor dice, bueno, sí, está pálido porque no hay bastante flujo sanguíneo, sino ese nervio óptico estaría rosa. Entonces, si una persona es obsesiva o compulsiva y se preocupa mucho y que solo le gusta el mundo cuando es perfecto, pues entonces tiene un problema, porque se irán a casa con el mensaje, me voy a quedar ciego, y eso crea estrés adicional que afecta a la biología, que reduce la visión todavía más y entonces pensamos, mi médico tenía razón, me voy a quedar ciego y cada vez estamos más preocupados. Es como una espiral. Es como una espiral en la que nos estamos hundiendo. Entonces tenemos que volver a salir de ese agujero, digamos, y mejorar la circulación sanguínea. Por tanto, depende de la personalidad del paciente y también el historial de estrés o los traumas que ha vivido, más la comunicación del médico. Bueno, una de las dos cosas tiene mucho efecto. ¿Qué podemos hacer acerca de todo eso? Quizás el estrés sea la causa o la consecuencia de la pérdida visual. Yo hice un estudio con un grupo de científicos indios en Nueva Delhi. Estudiamos la meditación. Sí, vuelvo a mis orígenes. Una cosa que empecé hace 30-40 años y lanzamos un ejercicio de meditación en pacientes con glaucoma. Y si ven ustedes la presión intraocular, la IOP, ven que la tensión, que es demasiado elevada en caso de glaucoma, se reduce después de 4 semanas de meditación, mientras que en el grupo control, que no hizo el ejercicio de meditación, la tensión ocular se mantiene igual. Bueno, nosotros hicimos un análisis completo de toda la literatura mundial y en muchos casos se indica que el estrés tiene que ver con la pérdida visual y también indicaciones de que puede ser la causa de esa pérdida visual. Cuando se practica la meditación y los pacientes aprenden a relajarse de esa manera, digamos, un poco especial, se normaliza la tensión ocular y cuando se miden, por ejemplo, los factores de la felicidad, moléculas bioquímicas buenas como las beta-endorfinas, que nos da un sentimiento de felicidad, es la hormona de la felicidad, o otras como los factores tróficos, pues mejoran después de 4 semanas de meditación. Los marcadores del estrés, como por ejemplo el cortisol, es una hormona del estrés,
pues hay un declive del cortisol, y también los marcadores inmunológicos como las interleucinas 6 y otras que también disminuyen. Y cuando vemos la calidad de vida de los pacientes, es algo muy subjetivo, vemos que la meditación mejora de manera significativa la calidad de vida de los pacientes. Y esto, bueno, dicho esto, yo creo que queda claro que la relajación puede tener un impacto biológico, un efecto sano en el cerebro y en todo el cuerpo. Hablemos ahora un poco del cerebro. La visión es mucho más que solamente los ojos. Es el trabajo conjunto de los ojos y el cerebro. Y por supuesto, esto con el suministro sanguíneo, con nuestro sistema vascular. Y entonces esta relación triangular que el profesor describió es la causa, digamos, de la pérdida de visión. Si hay un problema en uno de estos tres elementos, puede ser un problema en el cerebro, el sistema vascular o en el ojo. Y no voy a explicar aquí todos los detalles sobre cómo interactúa el ojo y el cerebro o el sistema vascular y los cerebros, porque es una relación compleja que funciona en todos los sentidos. Y por eso es muy complicado explicar aquí las interacciones, porque hay muchísimas influencias que, bueno, pueden afectar al ojo, al cerebro, al sistema vascular y que pueden crear un mal funcionamiento de uno de esos tres sistemas. Y esta es la cuestión holística. No se trata únicamente de una molécula, es todo el sistema que nos permite ver. Y no hay que sorprendernos por estos procedimientos. Vemos que aquí la retina se encarga de registrar las sensaciones de vista, la parte superior de este gráfico. Se encarga de analizar los estímulos, si la imagen es suficiente brillante, clara, y todos estos procesos son llevados a cabo por la retina. La retina envía esas informaciones al cerebro. Y luego hay muchas otras cosas que afectan esto y cuya consecuencia es si ves o no ves bien. El funcionamiento de tu cerebro, cómo funciona la red en general. Por supuesto, si has sufrido un derrame, puedes tener problemas interpretando las imágenes. Si tienes un problema de atención focal, si tienes un problema de atención global. Es decir, que a veces la imagen que tienes enfrente no es suficientemente clara. Atención global, la fatiga, mucho estrés, las emociones tienen una influencia grandísima. Y es mucho más grande que lo que los científicos han evaluado. Las expectativas también. Si tú estás esperando que alguien salga detrás de la puerta, ya estás esperando algo, vas a reaccionar mucho más rápido si estás pensando en cualquier otra cosa, por supuesto. Eso marca la diferencia también, la hora del día, incluso el tiempo que hace, el clima, la presión atmosférica. Y también hay influencias crónicas, como por ejemplo el aprendizaje perceptual, el estrés crónico, etcétera, que también puede afectar la forma en la que vemos. Entonces el cerebro es una máquina muy compleja con millones de neuronas que están procesando las informaciones, y esa información tiene que estar sincronizada porque la retina únicamente tiene 1.2 gramos de tejido, mientras que el cerebro tiene 300 gramos de tejido para analizar las informaciones. Y por esta razón de peso, vemos que no podemos ignorar el impacto del cerebro. Y vemos aquí los distintos mecanismos que se realizan en las distintas partes del cerebro, y que todas desempeñan un papel importante en la función visual. A ver, voy a explicar de forma científica un poco aquí el concepto de sincronización en el cerebro, porque tenemos unas ondas
a unas ondas cerebrales que nos permiten procesar las informaciones de nuestro entorno. ¿Y qué pasa si estas olas están desincronizadas, no están desfaseadas? La suma es 0. Y desafortunadamente puedes tener dos informaciones, pero se anulan mutuamente y el resultado es 0. Ahora, si ambas ondas están sincronizadas, todo funciona muy bien. Es como en un baile, ¿eh? Tienes que estar sincronizado y entonces, bueno, tienes un resultado que es la conciencia, los pensamientos, etc. Y este desfase puede tener un impacto en la visión. Y entonces observamos la retina y lo vemos aquí en las imágenes en la izquierda. Vemos que la retina con una sola onda, bueno, y su imagen será ignorado por el cerebro y será muy difícil desincronizar la información para procesarla adecuadamente. Ahora, si las ondas del cerebro están sincronizadas correctamente, y esto lo podemos medir con un electroencefalograma, vemos que si esto está sincronizado, vemos que la señal que envía la retina, bueno, es entendida perfectamente por el cerebro y el cerebro puede decir, bien, esto es una bicicleta que viene a mi derecha, esto es un pato, esto es cualquier cosa. Entonces, el estatus de sincronización del cerebro es fundamental para tener una buena visión. Es como si hubiera un grupo de personas hablando al mismo tiempo alrededor de nosotros, una cacofonía total. Pero si todas estas personas están cantando juntos en un coro o están aplaudiendo al mismo tiempo, se podrá entender. A ver, si todos aplauden al mismo tiempo, yo puedo entender que están satisfechos con mi mensaje y sigo adelante. Es la misma actividad, pero es el hecho de hacerlo de forma sincronizada que hace toda la diferencia. Entonces, hemos inventado una nueva forma de mejorar la sincronicidad en el cerebro utilizando microcorrientes eléctricas y hemos desarrollado un estimulador que ha sido aprobado por la Comisión Europea que permite enviar pequeñas corrientes eléctricas mediante unos electrodos que se colocan en la frente del paciente y esto envía unas pulsaciones eléctricas con cierta frecuencia para mejorar el comportamiento de un cerebro desincronizado, es decir, que lo sincroniza nuevamente, es decir, que le permite a un cerebro que tiene pérdida de visión ver mucho mejor y voy a compartir con ustedes los resultados. 10 días de tratamiento de 1 hora por día permiten enviar una corriente a los ojos y al frontex frontal, que es muy importante, no solamente la parte trasera del cerebro, sino la parte frontal del cerebro. Y gracias a estas corrientes eléctricas se puede mejorar la red funcional del cerebro, su actividad general. Y vemos aquí a una persona con el daño en el nervio óptico y vemos aquí cómo se funcionan. Tienen las 3 imágenes, cómo está conectado en un cerebro normal, la información circula por todo el cerebro. Y vemos que después de 10 días de terapia se restauran esas conexiones y con estos microcorrientes podemos ayudar al cerebro a sincronizarse mejor. Y también vemos que hay una mejora en el aporte de oxígeno. Miren esta imagen aquí. OR 012. Con la otra parte vemos que hay un mejor suministro de oxígeno y de sangre en la imagen de la derecha. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos mejorado el suministro sanguíneo para que se normalice y con esto despertamos a las neuronas y las neuronas empiezan a trabajar nuevamente. Las hemos reactivado. Bueno, todo esto puede parecerles muy teóricos y me dirán, ¿y qué le puedo yo decir a mis pacientes? Pues aquí es lo que le puedes decir a tus pacientes. Vamos a ver en este video.
This is one of the most anxiety-provoking exercises a person can do. This machine Este es uno de los ejercicios que genera más preocupación. Vemos esos pequeños puntos de luz que se prenden al azar y los puntos que voy perdiendo, bueno, es un campo visual, ¿eh? Los ceros son los puntos ciegos, son los puntos que no ven los pacientes. Bueno, y aquí vemos la evolución de mi campo visual. Eso permite ver la evolución de la enfermedad. Y esto fue hace muchos años. Y mi visión había empeorado a lo largo de los años. Para mí ver es como ver a través de vidrios sucios. Y por la noche las luces generan halos que me impiden ver. Y mi ojo derecho realmente tiene una gran deficiencia visual. No veo bien. Sigue siendo muy borroso. En los Estados Unidos, algunos tratamientos pueden ralentizar esta pérdida de visión tras un daño al nervio óptico. Esto es irreversible. Ahora, escuché hablar de una ciudad cerca de Berlín en la que los investigadores han logrado revertir esta evolución y decidí probar por mí mismo. Tenemos a 15 personas en este establecimiento multidisciplinario y todos se centran en la restauración de la visión. Hemos empezado a trabajar en una estimulación cerebral. Este trabajo, que es el fruto de muchos años de investigación y se ha efectuado con muchos pacientes en San Petersburgo, en Rusia. También hemos analizado todas estas señales que parten del ojo y son analizados. Y si hay un problema con el nervio óptico, pues se pierde la visión. Y gracias a esta estimulación lo que queremos es mejorar la interpretación de los datos que son enviados por el nervio óptico. Cuando llegué, pasamos 2 días haciendo campos visuales para poder comparar los resultados antes y después de los ejercicios. También hicimos una serie de encefalogramas. Aquí tienen mi campo visual. Lo blanco es lo bueno y lo negro son los puntos ciegos. Y muestran también la visión radial. Esas zonas son lugares en donde la visión no es ni ausente ni anormal y que representan una oportunidad para reparar, para restaurar esa visión. Tenemos sus datos y tenemos algunas conclusiones. En el ojo izquierdo, la zona central parece ser muy clara, pero la periferia es mucho peor. Aún tenemos puntos grises, lo que significa que probablemente esas zonas van a responder bien al tratamiento. Y el tratamiento consiste en unos microcorrientes. Primero se conectan 4 electrodos y luego se envía un corriente por el ojo para enviar esas señales eléctricas al cerebro. Y detecto un movimiento y luego veo lo que parece ser luz. Este es el efecto Faspin y a medida que aumenta la corriente, aumenta la claridad de la luz. Luego se ajusta la frecuencia. La luz empieza a parpadear hasta que cese la intermitencia de la luz. Y luego, durante 20 a 40 minutos, se envía una corriente mediante esos electrodos. Y eso es, sí, la mitad de los pacientes que han beneficiado de este
tratamiento han presentado una mejora marginal, pero hay muchos que han experimentado una gran mejora. 2 semanas después realizamos más evaluaciones y en el campo visual, bueno, los resultados son increíbles. El paciente está leyendo el artículo en alemán. ¿Qué significa todo esto? Significa que usted puede leer. Bueno, muy bien, incluso si no sé exactamente qué dije. Y quiero concluir que con su visión ha presentado muy buenos resultados porque vemos que puede ver y leer mejor, pero su campo visual también ha mejorado de forma significativa. Aquí tienes el resultado de tu campo visual y vemos que antes de la terapia usted únicamente veía aquí y eso afectaba su visión central, y tras 10 sesiones de estimulación cerebral, si vemos aquí a la zona central, vemos que aquí usted ve más claro y eso se puede ver porque toda esta zona ha mejorado. Aquí. Y esto modifica, estas modificaciones, le ayudan a leer y a ver mejor. Bueno, estos cambios son, wow, impresionantes. Y ha habido otras mejores. Se ha corregido la visión borrosa. Si me quito las gafas para ver si están sucias, están sucias. Y por la noche los halos luminosos han disminuido y mi agudeza visual en ambos ojos ha mejorado. Estoy explorando esta nueva alternativa, esta nueva pista. Me ha dado muchas energías y me siento muy optimista con respecto a los avances de la investigación y con respecto a otras alternativas terapéuticas para enfrentarme a mis problemas de pérdida de visión. Desafortunadamente, en la oftalmología hay mucha resignación y eso no es bueno. Efectivamente, hay que cambiar nuestra forma de ver y de considerar esto, nuestra forma de tratar a los pacientes. Hay que aprovechar la gran plasticidad del cerebro y tenemos que trabajar con otros institutos, con otros investigadores, trabajar de forma transdisciplinar para modificar el futuro, el porvenir de los tratamientos ópticos para ofrecer a nuestros clientes nuevas alternativas y eso nos permitirá ayudar a muchos más pacientes. Bueno, aquí tenemos el campo visual de este paciente y por favor miren con detenimiento los círculos rojos. Antes de la terapia, después de la terapia, pueden ver los cambios. Aquí tenemos otro paciente glaucomatoso antes de la terapia, el 19%, después de la terapia 63%, y vemos que detrás de ese telón negro de ceguera, digamos, hay una multitud de neuronas silenciosas que podemos despertar. Aquí tenemos a otro paciente, lo vemos aquí con 2 de mis colaboradoras. Este paciente sufrió un ataque terrorista islámico en Múnich hace un par de años. Y y había un par de personas gritando detrás de él por la noche, una noche cuando iba caminando, y lo trataron de nazi. Él dijo que no, yo no soy nazi, soy judío. Y desafortunadamente no fue la buena respuesta porque lo golpearon con un bate de béisbol y le causaron muchos daños.
Y bueno, este señor vino a vernos con una actitud muy positiva, diciendo me gustaría intentar para ver si puedo mejorar mi visión. Y después de la terapia vimos una mejora de hasta el 15%. Y luego realizamos otros ejercicios, la relajación para bueno, mantener esa actitud positiva, y vimos que 4 meses después su campo visual era del 73%. Con estos ejemplos, bueno, es posible ver que cuando a ese paciente le dijeron te vas a quedar ciego, no, esto no es cierto, hay un potencial enorme. Con el procedimiento adecuado se pueden revertir las pérdidas de campo visual. Hemos tratado a más de 1.000 pacientes que han venido de todo el mundo y vemos aquí que hay una gran variabilidad de resultados, de respuesta. Actualmente el 80% de los pacientes que tratamos mejoran y hay algunos que desafortunadamente no mejoran, son los puntos aquí en la línea roja. Vemos que la edad no es importante en la recuperación, el género tampoco. Y para entender bien esta variabilidad, vamos a retomar el tema del estrés. Nos dimos cuenta que los pacientes con la mejor recuperación tenían ciertas disposiciones de personalidad, digamos. Aquellos que se recuperan son personas abiertas, son personas extrovertidas, cooperativas, estables desde el punto de vista emocional, y aquellos que recuperan menos visión son personas introvertidas, compulsivas, tienen muchos problemas emocionales, son personas que siempre están ansiosas, etc. Y para eso les estamos ayudando a cambiar su actitud, ayudándoles, dándoles la información adecuada, y esto les permite, impide recuperar capacidad visual. Y en mis terapias tenemos, en mi centro, el Sabir, ofrecemos una terapia holística. No utilizamos únicamente los microcorrientes para sincronizar la actividad cerebral y mejorar la vascularización sanguínea, sino que utilizamos igualmente el yoga del ojo, la relajación y todo eso para mejorar la visión de los pacientes. Y yo quise entender por qué se recupera el sistema neural. A ver, y hoy me doy cuenta que no es solamente el sistema neural, es el sistema vascular. Es el sistema vascular y en particular las venas, no tanto las arterias, las venas que son el problema. Y son esas venas las que reaccionan de forma más dañina al estrés, y es por eso que la relajación, y esta es nuestra hipótesis actual, tenemos que relajar los músculos que controlan el sistema de venas, y esto mejora el flujo sanguíneo, mejora la vascularización, mejora la oxigenación de las neuronas y por ende su actividad. Entonces, la visión es un tema holístico, incluso desde el punto de vista de la medicina. Necesitamos que los oftalmólogos y los neurólogos trabajen juntos. Necesitamos las neurociencias para entender el funcionamiento de la actividad de las neuronas y la vascularización. Necesitamos la farmacología para tratar las enfermedades, la cardiología también, y la psicología, que es mi disciplina, y todo esto tiene que trabajar juntos, tienen que interactuar para entender el concepto que la pérdida de la visión es una cuestión holística y que si no lo aceptan, no quieren aprender. Todo está ahí, la literatura científica existe, y me gustaría terminar dándole las gracias a mi equipo en la Universidad de Magdeburg, a mi equipo en la Clínica Sabir, y también quiero hablarles del libro Restaurar la baja visión, este libro que he redactado disponible en inglés y en alemán.
y que, bueno, retoma los distintos puntos que he abordado esta mañana. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia en donde hemos podido hablar de los holísticos y los reduccionistas, y yo, bueno, puedo elegir tomar un poco de todo y, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Y un último comentario, aquí tienen un folleto también en las mesas para que recuerden todo lo que he dicho. Sí, gracias. Usted también trata el RP. Sí, bueno, pero esto no es una enfermedad oftalmológica, pero sí, el tratamiento ha funcionado. Entonces, sí, si hay un problema vascular, esto crea distintas enfermedades. Y con la degenerancia macular senil, el glaucoma y también la RP, sí hemos tenido resultados. A menudo, a ver, se va esa visión borrosa, porque la visión borrosa es el resultado de una mala regularización sanguínea. Sí, yo tengo una pregunta porque hace un año asistí a un congreso sobre la visión en Estrasburgo y el doctor hizo una presentación sobre el uso de la meditación, perdón, y el ejercicio para, bueno, relajarse. Y este médico dijo que para tratar el cáncer también. Y los programas de meditación para, bueno, tratar el cáncer, meditaciones guiadas con personas. El hospital tenía buenos efectos, pero cuando nos centramos en los resultados, es decir, cuando estas mujeres tenían que hacerlo en sus hogares, los resultados, bueno, desaparecieron. Vimos que el impacto de la meditación en casa era inexistente y la ponente dijo que no sabían explicar por qué en casa los resultados no estaban ahí, no funcionaban. A lo mejor porque cuando las mujeres están en casa tienen demasiadas tareas pendientes, están muy ocupadas y a lo mejor en el hospital, bueno, la ventaja es que estaban acompañadas, era una meditación guiada, mientras que en sus casas estaban solas para hacerlo. ¿Cuál es el impacto psicológico de todo esto? Por lo que se refiere a la meditación y el cáncer, un comentario. Hubo un artículo en una revista muy interesante que se llamaba Naturaleza y muestra que la adrenalina cambia la expresión genética de las células cancerosas. Es decir, hay un vínculo entre la relajación, el estrés y el cáncer. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que si hacía la meditación en el hospital, una especie de nube o digamos, de entorno protegido, es mucho mejor que en casa, porque en casa pues hay tensiones, hay cosas que hacer. Hay pacientes que vienen a Magdeburgo y les recomendamos que se queden 10 días ahí en la clínica. Y si vienen de Berlín y tienen que volver a casa, les decimos que no se van a mejorar, porque lo que queremos es ampliar los vasos sanguíneos y luego vuelven a casa y están en un entorno, digamos, de tensión y de estrés y, claro, están haciendo lo contrario de lo que queremos obtener. Y, claro, se espera. Bernard, gracias. Ha sido una charla fantástica. Tengo varias preguntas. Quizás más adelante hablaremos, pero cuando tú utilizas ese estimulador, es decir, esas cosas que están en los ojos y la persona ve la luz parpadeante y es una frecuencia hasta que ven una luz, digamos, lisa. Entonces la frecuencia es diferente según la persona o siempre es la misma. Bueno, la ajustamos para cada paciente, no siempre es la misma, porque las personas reaccionan de manera muy diferente. Entonces necesitan el feedback del paciente, pero la luz, es decir, la manera que tienen que ver la luz, ese es el feedback que utilizan, ¿verdad?, para ajustar. Pero el estimulador o la máquina que estimula los vasos sanguíneos o la señal óptica
Bueno, pues es, digamos, doble, es un efecto doble, porque las neuronas comunican unas entre otras a través de señales eléctricas o potencial eléctrico. Pero ¿cómo sabe si un vaso sanguíneo tiene que abrirse para que una neurona vuelva a ser activa o se active? Pues es una señal eléctrica también, es un flujo iónico que hace que, bueno, estoy dando la idea general, pero se puede explicar a nivel molecular, pero eso se saldría un poco del contexto. Entonces forzamos a la neurona y al mismo tiempo estamos apretando también el acelerador para que entre también el carburante o el gas. Tenemos que hacer las cosas al mismo tiempo y eso es lo complicado. Pero si el paciente no está relajado, pues es como si estuviéramos cerrando el tubo de escape. Y entonces eso no hace que el carburante llegue al motor ni que el motor arranque, porque es como si no pudiera escaparse el gas. Y por eso es una doble función y ese es el problema, eso es lo complicado. Sí, en Francia algunas personas hacen ese trabajo con el estimulador eléctrico, hay gente que hace ese trabajo en Francia. Que quizás no entiendo el francés y debería escuchar la traducción, dice. En Francia algunas personas utilizan el estimulador eléctrico, no, todavía no. Pero en Estados Unidos sí. En la Universidad de Nueva York y de Stanford, pues están ahora probando nuestro dispositivo, nuestro estimulador eléctrico. Y lo que haremos es tratar a los pacientes digitalmente a través de Internet. Podemos ajustar los parámetros y podremos enseñarles nuestros métodos de relajación. Es decir, el futuro del desarrollo es un programa digital que tan solo requiere que el paciente vaya 1 o 2 días a la clínica físicamente. Sí, una persona que sufre de retinitis pigmentaria, ¿puedo decirle que se ponga en contacto con usted? Sí, retinitis pigmentaria. ¿Puede ponerse en contacto con usted? Sí, nos contactan de todo el mundo y también de Francia y de otros países. Glaucoma, degeneración macular, retinopatías y también explicar la pérdida visual es también, o retinitis pigmentaria. Es decir, eso causa lesiones, cataratas no, ni tampoco el segmento anterior del ojo. Nosotros empezamos con la retina y el flujo sanguíneo. Y bueno, no, cataratas no, punto. Pero quizás un comentario adicional, algo que me sorprendió mucho. Nosotros tuvimos un paciente que, bueno, le costaba caminar, además de los problemas oculares. No solamente mejoró su visión, sino también su manera de caminar. Porque, claro, la sangre pues puede fluir mejor. Y entonces hay otras cosas que mejoran también, pero no queremos insistir sobre esto porque parece algo esotérico y quiero evitarlo a toda costa, como pueden imaginar, para que no me tachen de esotérico. ¿Otras preguntas? Sí, una pregunta más con micrófono, por favor. Hola. 2 preguntas. Primero, por lo que se refiere a los efectos genéticos en los trastornos oculares, ¿han trabajado sobre esto? Y mi segunda pregunta, bueno, quizá mi traducción no sea buena, pero voy a intentarlo, dice la señora. Cuando alguien cree de manera inconsciente, que que tiene un problema, pero es un problema psicológico, digamos. A ver, voy a repetir la pregunta para asegurarme de que yo he entendido y que todo el mundo ha entendido. ¿Trabajamos con temas genéticos o problemas genéticos? La primera pregunta, la respuesta es no estamos trabajando sobre temas genéticos porque yo no creo que pueda haber, digamos, algo eficaz sobre la disposición genética. No quiere decir que habrá un problema. Quizás seamos sensibles o tengamos una sensibilidad, porque hay un terreno y es algo genético, pero cuando se desarrolla una
patología depende de los otros factores, no solo de un factor genético. Y eso se llama epigenética, lo que regula el código genético o la lectura del código genético. Pero si una persona tiene un contexto, antecedentes familiares, y decimos es genético porque la madre, el tío, el abuelo tuvo lo mismo, yo digo, bueno, también puede ser algo que depende de la educación, porque el abuelo era compulsiva, la madre también y usted también. Y todos lo son, o perfeccionistas. Entonces, si tienen una personalidad es porque pues recibieron un tipo de educación y eso se ha ido transmitiendo de generación en generación y entonces puede tener un problema. Entonces no es genético, puede parecer que es genético, pero no lo es. Hemos hecho un experimento con ratones y se estresa, por ejemplo, la madre que estaba preñada y cuando nacen los ratoncitos pues comprobaron si estaban afectados por el estrés y todos estaban afectados. Y la generación siguiente durante 4 generaciones, el estrés se transmite del estrés de la madre a la 4ª generación de retoños o de bebés ratoncitos. ¿Otra pregunta? Creo que hemos llegado al final de la conferencia. No sé si tenemos tiempo para contestar. Bueno, hay 2 preguntas más y luego podamos poner punto final. Venga, 3 preguntas rápidas. Voy a intentar responder rápidamente también. Yo soy profesora, así que a veces hablo mucho. Quiero hablar o preguntarle acerca de la eficacia a largo plazo, de si dura esto. Sí, hemos hecho un estudio multicéntrico y hemos medido lo que ocurría 2 meses después y sigue siendo estable. Es decir, incluso es mejor 2 meses después. Es como por ejemplo con la hierba. La hierba pues hay que esperar un poquito para que crezca. El efecto del estímulo eléctrico más la meditación, etcétera, todo eso necesita 8 semanas para que se mantenga la mejora. Sin embargo, hay pacientes que no mantienen lo que han aprendido o conservan. ¿Quiénes son esas personas, en su opinión? Las estresadas, claro. Los pacientes que sufren de estrés, no puedo hablar de esos pacientes, pero bueno, un paciente venía a verme y cada vez que volvió a su casa cambiaba y yo le decía, tienes que cambiar de manera de vivir, y el doctor lo operó tanto que al final se quedó ciega de un ojo porque estaba súper estresada. Esas son las personas que no se benefician a largo plazo del tratamiento. Sí, existe un límite de tiempo después de un ataque cerebral, una lesión cerebral. No hay plazos. Puede ser muchos años después, muchos meses. Bueno, generalmente tenemos que esperar a que haya una recuperación espontánea, porque eso es un momento muy estresante. Y el motivo por el cual los pacientes que han sufrido de apoplejía es porque hay una parte del cerebro que ha sido dañada, pero también la otra parte es la tensión. Y por eso no hay una buena recuperación. Última pregunta, ultísima. Ya que sabemos que nos relajamos, sobre todo cuando nuestra mente está interesada en algo, me pregunto si sería posible utilizar ese dispositivo que nos ha mostrado en el vídeo para proyectar una película para el paciente, para que los impulsos lleven al paciente a relajarse, o mejor dicho, a relajar su retina, y que la luz llegue a los puntos. No funciona. Hicimos un experimento donde estimulamos de manera visual al paciente y con un estímulo al mismo tiempo, y eso no tuvo ningún efecto. ¿Por qué? Porque el estímulo visual introduce una variación en el proceso o en el tiempo de proceso, mientras que las capas de la retina, de los tejidos neuronales, tienen que hacer un proceso, digamos, y entonces hay una interferencia. Es como si hubiera 2 personas que estuvieran bailando pero estilos distintos y se pisan, o digamos, se pisan los unos al otro.
Así que no tenemos que presionar el ojo, no tenemos que, digamos, inducir un estrés, simplemente dejar la electricidad hacer su camino y su tratamiento, como cuando utilizamos un cepillo eléctrico. Gracias. Para los dientes. Gracias.